¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Mundo Legal, donde simplificamos lo complicado. Y hoy un tema que vamos a estar viendo regularmente. Finalmente todos los actos y hechos jurídicos están normados, no nos guste, y la inteligencia artificial en la urna no puede ser la excepción. Riesgos, beneficios y el vacío legal de las campañas en México. El objetivo pues, es un poco saber cuál es el estado actual de la regulación en el contexto electoral mexicano, evaluar los riesgos. El INAI desapareció, qué pasa con nuestros datos personales y identificar los elementos indispensables para un marco regulatorio adecuado y proporcional. Para eso nos acompaña nuestro experto, el maestro Julio César Vega Gómez. Muchísimas gracias, Julio, por estar con nosotros. Manuel, muchas gracias a ti, gracias a Alberto y por supuesto al auditorio de Mundo Legal. Bueno, el maestro Julio César Vega Gómez es director general de la Asociación Mexicana de Internet, antes AMIPSI, desde 2009. Licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental con maestría en Administración y Políticas Públicas. También cuenta con un máster de Derecho en las Tecnologías de la Información y Comunicación por la Universidad de Oslo y es doctorando en Derecho por la UNAM. Su trayectoria incluye haber sido subdirector de normatividad de comercio electrónico en la Secretaría de Economía y delegado de México ante el Grupo Directivo de Comercio Electrónico de APEC. Su vasta experiencia en el ámbito legal, tecnológico y de políticas públicas lo posiciona como una autoridad para discutir la regulación de la inteligencia artificial y su impacto en la democracia y el tratamiento de los datos personales en México. Mi querido maestro, pues no hay más que preguntarme, ¿cómo ves el panorama regulatorio y el contexto en general de la inteligencia artificial en nuestro país? Gracias, Manuel. Pues mira, actualmente no tenemos como tal una ley de inteligencia artificial, una ley, digamos, 360 que abarque todos los ámbitos y que sea transversal a la vida de cualquier ciudadano en este país. Sin embargo, tenemos algunos avances interesantes. Particularmente en el Senado tenemos la Comisión de Análisis, Seguimiento y Evaluación sobre Inteligencia Artificial, que creo que es muy importante mencionarla. Se han hecho trabajos ahí de consulta pública con academia, sociedad civil, empresas, que me parece son muy adecuados para que eventualmente podamos contar con una regulación para México. El gran trabajo el que se ha hecho por parte del senador Zapata y del secretario técnico de la comisión, Alonso Tamés, me parece que se ha avanzado muy bien ahí. Y también, hay que decirlo, ha habido también ya resoluciones judiciales en ese sentido del pasado proceso electoral. Adicionalmente, las diversas autoridades también ya han tenido a bien emitir lineamientos para vida interna sobre todo, pero esto ya nos va dando una pauta. Esto nos va dando una pauta y hay que tener en consideración que la inteligencia artificial es una tecnología o un cúmulo de tecnologías acumulativas. Es decir, no podemos pensar en la inteligencia artificial sin pensar en el Internet o en el cómputo en la nube o en el procesamiento masivo de datos. Y lo mismo tendríamos que estar pensando en términos regulatorios. Hay que observar desde luego lo que tenemos ya en la Constitución, artículo sexto, el artículo 16, por supuesto el 41. Hay que también revisar la LEGIPE, la ley de partidos políticos, para hacer las adecuaciones que sean necesarias ahí. Y por supuesto, hay que también tener en consideración otro aspecto que es cómo se va a regular por parte sobre todo de los estados, no del Congreso de la Unión, sino en los estados, para que más empresas, si es que es lo que se quiere, más empresas mexicanas desarrollen inteligencia artificial en nuestro país como un motor económico, que eso también considero debe estar en la agenda pública. Perdón, Julio, mi pregunta va, ¿tenemos determinada normatividad que efectivamente ya maneja el derecho digital y tecnológico? Sin embargo, en cuanto directamente a la inteligencia artificial, y no conozco mucha legislación, probablemente porque nuestro sistema jurídico, pues por su forma en que se regula, pues siempre vamos atrasados, pero más allá de lo que ahorita se menciona o que nos mencionaste en la Constitución, ¿hay alguna normatividad ya específica que nos lo maneje?
No, en realidad no existe, no Ok. todavía. Sin embargo, bueno, hay algunos preceptos que tendríamos que estar observando para la construcción de una eventual regulación específica de inteligencia artificial. Ya lo mencionabas, Manuel, la parte de protección de datos personales, que ahí tenemos ya mucho que decir como país. La libertad de expresión, por ejemplo, cuando hablamos de campañas políticas, pues la libertad de expresión también es un punto que tenemos que tomar en consideración. Y bueno, pues en lo general, todo lo que se refiere a las campañas políticas, que ya hay una regulación pues importante en nuestro país, a la cual hay que integrar el uso de inteligencia artificial. Pero como tal, una ley específica, como en Europa, por ejemplo, que tienen la ley de inteligencia artificial, en México no existe todavía un ordenamiento de esta naturaleza. Ahorita, además de la legislación europea, ¿hay algunas otro tipo de lecciones que nos hayan dejado los modelos regulatorios como el de Estados Unidos, además del europeo? ¿Y qué precedentes de la regulación, pues nosotros estaríamos aplicando en este momento o ya estaríamos estudiando en este momento aquí en México? Bueno, desde luego en Europa hay diversas disposiciones que de una u otra manera ya abordan el tema de inteligencia artificial. Definitivamente lo que corresponde a la ley de inteligencia artificial o al el IA Act, creo que es fundamental tomarlo en consideración. Tenemos que considerar cuál es el enfoque de Europa. Europa no es propiamente una jurisdicción que desarrolle tecnología, es más bien una jurisdicción que como nosotros la consume, y el enfoque que han hecho los europeos es más bien preventivo. Sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, tienen un enfoque sectorial y como también se ha visto en la protección de datos personales, el enfoque de los europeos ha sido más garantista versus el enfoque norteamericano o estadounidense propiamente, que ha sido en todo momento un enfoque más vinculado al comercio. Recordemos que los datos son, como se ha dicho muchas veces ya, el nuevo oro o el nuevo petróleo del siglo XXI, porque definitivamente son el insumo para la economía digital, y esto ha llevado a que en Estados Unidos el enfoque sea distinto. Y ahí hay, en lo particular, sí leyes ya muy particulares con respecto a el entorno electoral. Hay leyes estatales, por ejemplo, en Minnesota, en Texas y en California, que abordan la problemática de los deepfakes, que eso creo que pues, es un tema que no podemos pasar por alto. Y hay algunas otras regulaciones, como el famoso Take It Down Act, que también aborda esta problemática de los deepfakes, que en Estados Unidos están en vigor y que, bueno, pues ellos tienen un antecedente muy importante que tiene que ver con Cambridge Analytics, que seguramente recordarás, y que, bueno, pues fue todo un asunto jurídico muy particular en Estados Unidos y que si bien ahí fue muy sonado, no quiere decir que en otros países no se haya utilizado ya tecnología de inteligencia artificial y de microsegmentación en campañas electorales. Ahora, mencionaste que ya había varias resoluciones judiciales que estaban dando una pauta de pues hacia dónde nos íbamos a ir y normalmente, o más bien, cómo vamos a cerrar nuestra normatividad. ¿Te viene a la mente un par de ellas que nos recomiendas que revisemos? Sí, mira, en la parte estrictamente jurisdiccional, en el pasado proceso, que tengamos también muy en cuenta, hablamos de 2024, en donde fue la elección presidencial, y ya hubo algunas resoluciones que a través de procedimiento especial sancionador que se promovieron entre partidos, justamente porque se hablaba de manipulación digital. Pues esto en otras jurisdicciones es algo muy penado, en Europa particularmente, es algo muy penado por la utilización de datos personales de una manera que pudiera vincular a los votantes, a los posibles votantes, con partidos políticos sin que necesariamente exista un arraigo de partido. Es decir, que están convenciendo a personas, les están hablando al oído, diciéndoles lo que quieren oír, precisamente para que voten por ese partido en ese proceso electoral en lo específico.
Y Pero, ahí creo que hay un riesgo importante que hay que cuidar, aunque también hay una oportunidad. pero fíjate que justo estás tocando un hilo muy delgado, una línea muy delgada, donde pues hay procesos que evidentemente los datos nos dan la posibilidad de inferir sobre el comportamiento de una persona. Ya está hecho, pero pues ahorita vamos más allá. Estamos hablando de inteligencia artificial que nos permite inclusive manipular, más bien engañar a alguien con información inexistente que aunque parecería lo mismo, pues es diferente, ¿no? Yo sí puedo utilizar el conocimiento que tengo de ti para influirte en que actúes en una acción o dirección, pues la que a mí me conviene. Y si bien es moralmente, pues es un hecho que mientras no lo regulen más, se va a hacer. Pero la inteligencia artificial para fines electorales nos trae muchos otros riesgos, ¿no te parece, mi querido maestro? Sí, por supuesto, Manuel. Mira, en este punto definitivamente hay que tomar en consideración que la inteligencia artificial nos permite conocer más a profundidad al electorado. Entendamos una cosa aquí muy importante con respecto a lo que tenemos como quejas por parte de ciudadana. Hay encuestas de diversa índole y en diversos momentos de esa desvinculación que existe entre partidos políticos y ciudadanos. Los partidos políticos ya no representan a los ciudadanos, ni sus intereses, ni sus dolores, ni sus anhelos. Los partidos políticos se han convertido en un vehículo de unos cuantos para poder manifestar y para poder obtener el PRI, poder manifestar ideas de un exclusivo y muy particular grupo de personas, ya no de un electorado grande. Con la inteligencia artificial es posible tener un conocimiento mucho más profundo de lo que el electorado de un distrito, por ejemplo, quiere y necesita, para que a partir de eso los partidos políticos puedan generar propuestas reales que atiendan a esas necesidades. Aquí el problema está cuando el partido político, la o el candidato, lo único que están buscando es convencer a la persona de que vote por ellos sin la mínima intención de eventualmente cumplir ni con promesas y mucho menos con compromisos para poder cubrir esas necesidades que la población de un distrito en lo particular ha manifestado. Y es ahí donde se convierte en un verdadero problema, porque entonces yo tengo como partido político o como candidato un conocimiento más amplio del electorado y a partir de ahí utilizo mensajes microsegmentados para decirles lo que quieren escuchar, no con el fin de resolver problemas, sino con el fin de llegar al poder y nada más. Hay un libro que para poder entender del contexto de lo que estamos hablando, recuerdo, se llama Nexus, Yuval, no me acuerdo el apellido, probablemente lo habrás Hariri, oído, ¿no? Yuval Sí. Noah, así es. Así es. La verdad es que a quien nos está escuchando lo recomiendo ampliamente porque de manera muy filosófica pero práctica nos introduce a los verdaderos riesgos para estar atentos a lo que pudiera ser ya no un convencimiento de la información, sino una manipulación de nuestras personas, como nos manifestó el maestro, y tengan la acción que se está esperando, ¿no? Porque no importa la normatividad que tengamos, eso es lo peligroso de la inteligencia artificial, se va a ajustar al objetivo específico que sus programadores le hayan diseñado. ¿No es así, mi querido maestro Julio? Sí, a ver, aquí creo que hace falta también hacer algunos ajustes en cuanto a el entendimiento de hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial al día de hoy. Definitivamente tiene una capacidad muy grande y como bien lo mencionas, Manuel, capacidades al día de hoy incluso de poder entender las preferencias, gustos, miedos, anhelos de una persona y a partir de ahí manipularla para hacer X o Y acción. Esto es importante tenerlo en consideración, pero también es importante tener en consideración dónde también está la responsabilidad de nosotros, de ti, perdón, Manuel, de mí y de todo el auditorio que nos escucha con respecto a lo que escuchamos por parte de las personas candidatas
en una campaña. Siempre hay que ser críticos desde mi punto de vista, siempre hay que verificar la información que nos están poniendo en la mesa para no dejarnos engañar. El ámbito electoral en ese sentido es muy similar a cualquier otro ámbito, como por ejemplo el financiero, en donde si de repente nos hacen una oferta demasiado buena para ser verdad, pues dudamos, verificamos, revisamos 2, 3 veces o las que sean necesarias, y en ese sentido me parece que no es distinto a lo que tendríamos que estar haciendo nosotros como un votante en potencia al escuchar la oferta política de partidos y candidatos, y tenemos que ser críticos en ese sentido. Así es que hay que también delimitar cuáles son las responsabilidades, como tú bien dijiste, de quien programa los conjuntos de datos para entrenamiento de algoritmos, pues esos los decide alguien, un humano, vamos, y ese alguien pues tiene una responsabilidad. Quien nos pone a disposición del público, como son las propias empresas, tiene otra. Quien hace la contratación de estas plataformas, pues también conlleva una responsabilidad. Y por supuesto también no hay que pasar por alto la responsabilidad de nosotros mismos en nuestra calidad de votantes. Maestro, nos das un momento, vamos a un corte comercial y regresamos con usted. Renda, la evolución del arrendamiento seguro. En los arrendamientos, la confianza no es suficiente. Se necesita certeza. Renda ofrece protección real para los propietarios y agilidad para los asesores inmobiliarios. Somos la única garantía que opera exclusivamente a través de profesionales inmobiliarios, asegurando un proceso impecable. No te conformes con menos. Visita www.renda.soy. Renda, la evolución del arrendamiento seguro. La verdad es que pues, esta es una entrevista muy importante. Hablar de la inteligencia artificial en este momento no es algo trillado, ya no es un tema que nosotros podamos pasar de largo. Yo veo la legislación pues, bastante atorada, y justo aquí quisiera preguntarle al maestro Julio, ¿cuáles serían las responsabilidades que debería asumir realmente en este tema el Instituto Nacional Electoral y la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones? Manuel, gracias. Esa pregunta es sumamente importante. Primero que nada, desde mi punto de vista, hay que mencionar que el Instituto Nacional Electoral debe de permanecer como un organismo autónomo, garante de los procesos electorales, y por consiguiente tendría que ser este órgano, este instituto, la autoridad responsable para determinar cómo los partidos políticos y los proveedores de estos partidos políticos deberían de usar la inteligencia artificial. Esto también basado en los riesgos, que esto también me parece que es sumamente importante. No todo el uso de inteligencia artificial conlleva los mismos riesgos, y es ahí donde me parece que tenemos que ser muy puntuales, ¿no? Hay que tener muy en mente los conceptos clave de sistemas de inteligencia artificial, la regulación, como te decía, basada en riesgo, la transparencia y la explicabilidad de cómo se llega a los resultados que se llega, cualquiera que estos sean, y por supuesto lo que ya mencionábamos, la responsabilidad. ¿Quién es responsable y por qué? Y el instituto tiene que seguir siendo ese instituto garante y quien determine cuáles son las reglas del juego, aunque desde luego esto tendrá que pasar por el Congreso de la Unión para que a partir de ahí se establezcan las reglas específicas dentro de los ordenamientos existentes, o bien, si fuera el caso, crear uno nuevo específico para la inteligencia artificial. Pero me parece que la LEGIPE y la Ley de Partidos Políticos pueden ser esos vehículos para incorporar el uso de inteligencia artificial ahí. Ahora, me preguntabas de la agencia. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, recordemos, es una agencia nueva, dependiente del Ejecutivo Federal, y tiene capacidades transversales. Hay quien le ha llamado la superagencia, porque también tiene vinculación con los estados, y pues en la parte electoral, en el reglamento de la agencia, se le dan atribuciones para también vincularse con el ámbito electoral. Y como hemos visto en este proceso que hoy día estamos viviendo de consultas sobre una nueva
regulación electoral, una nueva etapa electoral para nuestro país, pues la agencia es parte de este grupo que está haciendo las consultas. Hay que estar muy atentos hasta dónde debe llegar la agencia. Desde mi punto de vista y en materia electoral, la agencia no tendría que tener injerencia porque, como lo mencioné, pertenece y depende y responde a el Ejecutivo Federal. No es una agencia autónoma, no es una agencia privada y en realidad lo que está al nivel de una Secretaría de Estado. Es ahí donde, en todo caso, para cuestiones específicas o estrictamente técnicas, es que debería de tener una intervención coadyuvante, una intervención en la cual pudiera asistir, en todo caso, al instituto, pero hasta ahí. El órgano garante tendría que seguir siendo el INE, sin lugar a duda. Pues la verdad es que es súper interesante ese tema. No estoy seguro que haya sido una fake news, pero te lo voy a preguntar. Por ahí vi que ya se había desarrollado a través, no sé si de la Secretaría de Economía o de esta agencia reguladora, una inteligencia artificial mexicana, precisamente con la idea de que se desarrollen los diferentes prompts dentro de un ámbito que empieza a desarrollarnos también en ese canal. Y pues si depende de una de nuestras instituciones, probablemente pues podría orillarse a los partidos políticos y a todos ellos que requieran o que quieran participar en el tema electoral, a que utilicen o que por lo menos a través de esta inteligencia artificial mexicana desarrollen sus propuestas para poder supervisar cuál es la forma en que están preparando sus algoritmos y no lo dejemos pues en un concierto de los lenguajes internacionales donde pues si no corresponde a nuestros intereses podemos vernos minimizados o fuertemente afectados, aunque no sea la intención. Definitivamente podemos ser parte del sesgo. Efectivamente yo también escuché, también leí y me parece que efectivamente también no es una fake news, así se anunció que desde el gobierno federal, desde la agencia, se va a trabajar en un modelo de lenguaje largo mexicano. Hay que decir que ya hay modelos de lenguaje largo mexicanos desarrollados por empresas que justamente lo que están procurando es un entendimiento a través del propio entrenamiento de los algoritmos del ecosistema mexicano, la idiosincrasia mexicana y lo que finalmente nosotros como tal requerimos. Y como bien dijiste también, pues no depender y no ser parte únicamente a nivel espectador, diría yo, de lo que ya están haciendo los modelos de lenguaje largo extranjeros. Me parece que es una buena noticia. También hay que ser muy cautos en cómo se desarrolla este modelo de lenguaje largo anunciado desde el gobierno federal, que sea transparente, que sea también específico y muy claro cuáles van a ser los fines. Entendamos que la agencia hoy día ya tiene información pues de todo lo que se genera a nivel federal, ya tiene información, hablábamos de datos personales, ya tiene información de los ciudadanos en sus diferentes esferas, desde el ámbito civil, desde el ámbito mercantil, incluso a partir del próximo año. Recordemos el artículo 30B del Código Fiscal de la Federación, recientemente aprobado en el Congreso, en donde ya se le permite al SAT, en coadyuvancia con la agencia, tener una vigilancia permanente y en tiempo real de las plataformas digitales. ¿Qué te quiero decir con esto? Que existe ya un encauzamiento de toda la información que se genera desde el ámbito público y ahora también del privado a el gobierno federal, con un punto que a mí me parece crítico, que es la falta de contrapesos a través del extinto INAI, que solía ser el órgano garante justamente para la protección de datos personales en posesión de los particulares y de los sujetos obligados. Hoy ya no la tenemos, hoy día eso también ya está regulado desde el propio Ejecutivo Federal, volviéndose juez y parte. Ahí hay que tener mucho cuidado como ciudadanos, ser muy críticos y observar muy bien lo que se quiere hacer. Con eso, la frontera del procesamiento de estos datos y la obtención de información entre el Ejecutivo Federal y eventualmente una entidad ajena al propio Ejecutivo Federal, pues es delicada. Si le sumamos además
que hemos visto diferentes hackeos que han tenido instituciones mexicanas como el propio SAT, el IMSS, el Infonavit, pues entonces estos datos, ¿dónde van a quedar? ¿Quién los va a trabajar? ¿Y quién va a responder cuando haya vulnerabilidades en perjuicio del ciudadano? Bueno, la verdad es que este es un tema recurrente y muy amplio. Sin embargo, creo que pudimos abrir boca y seguramente si nos das oportunidad te seguiremos invitando en algún otro momento al estudio, porque pues podemos irnos hacia cualquier tema, ¿no? Ahorita tocamos el electoral, pues porque es un asunto que nos concierne ya muy próximo y queríamos ver desde ahí qué estaba ocurriendo, qué estaba haciendo la autoridad, qué estaban haciendo las entidades que están inmersas en todos estos temas. A mí me da mucha tranquilidad, cualquier cosa que es electrónica, así la hagan mal, va a haber una huella y eventualmente nos vamos a dar cuenta. Pero ya para cerrar, mi querido maestro, ¿cuál sería tu mensaje final para nuestra audiencia con respecto a la inteligencia artificial en temas electorales? Bien, gracias Manuel. Mira, al día de hoy podemos estar viendo esto de las campañas como lejano, algo que va a suceder nuevamente en 2027. Sin embargo, no es así. Hay que recordar que hoy día se está en el proceso, estamos todos en el proceso de la constitución de nuevos partidos políticos. Eso está sucediendo ahora. Y estos nuevos partidos políticos, que hoy día son asociaciones, todavía no alcanzan ese rango de partido político, pues están en busca de realización de asambleas, 200 como mínimo si son distritales, 20 como mínimo si son estatales, y también están buscando la afiliación, que son un poco más de 256,000 afiliados los que se requieren para poderse constituir como partido político. Ahí me parece que estas nuevas manifestaciones, como por ejemplo, lo pongo nada más como ejemplo porque son de las que han avanzado más y de las que más se han oído, somos MX, pues han hecho una labor interesante para poder finalmente atraer a personas que se afilien y personas que se unan a ese movimiento. Y el uso de inteligencia artificial para estas asociaciones y para los ciudadanos en términos generales puede ser una gran ventaja, una ventaja positiva para que nazca una nueva manifestación, Somos MX o cualquier otra de las que están ahí pendientes, para que eventualmente nazcan entendiendo lo que necesita la población, entendiendo lo que necesitan los votantes y sean partidos, un nuevo nacimiento, un nuevo amanecer, vamos, de los partidos políticos, sean partidos que desde su origen entiendan y escuchen a los ciudadanos. Ahí me parece que la inteligencia artificial puede jugar un rol muy particular como bisagra entre lo que un movimiento político junto con lo que los ciudadanos necesitan. Hay que observar cómo evoluciona esta parte de la constitución de partidos políticos. Pues gracias, con esto nos vamos el día de hoy. Esto es Mundo Legal, donde simplificamos lo complicado. Hasta la próxima.